Choque de guerreros. Poco después del amanecer del lunes 21 de febrero de 1916, los soldados franceses destinados en un sector del frente occidental, cerca de Verdún, recibieron una alerta, algo que ocurría rutinariamente. Inspeccionaron tierra de nadie, pero no detectaron actividad en las trincheras alemanas. De repente, el silencio de la mañana se vio interrumpido por el estruendo de un bombardeo de 1220 cañones alemanes en un frente de apenas 13 kilómetros. La mayor concentración de fuego en el frente occidental. Dio comienzo una de las batallas más prolongadas y agónicas de la Primera Guerra Mundial. Tras casi 2 años a la defensiva, el ejército alemán atacaba y tanto el futuro de Francia como el de la guerra se hallaban en juego. El comandante alemán, general Erich von Falkenhayn, planeaba una ofensiva limitada. Costaría la vida de 1 millón de hombres. Henri-Philippe Pétain, el comandante francés de Verdún en el momento de la batalla, quedaría asociado a su defensa. Verdún simboliza la batalla por la supervivencia de Francia. Supondría un enfrentamiento entre los generales Pétain y Falkenhayn en una de las batallas más famosas de la historia. En agosto de 1914, la guerra de Francia y el estancamiento del frente occidental hastiaban a los aliados y a los alemanes. La guerra sería larga y brutal. En 1915, Alemania quería la derrota de Rusia, pero al mismo tiempo tenía que defenderse de Francia y Gran Bretaña. Los franceses y los británicos realizaron infructuosos intentos de traspasar el frente occidental. Creyendo que la artillería era la clave para la victoria, se usaban armas cada vez más pesadas y potentes, pero no conseguían romper las líneas. Los alemanes tuvieron éxito contra Rusia en los primeros años, pero estaban convencidos de que el conflicto se ganaría o se perdería en el oeste. Los alemanes y los aliados concibieron una victoria total en 1916. Para Pétain y Falkenhayn, 1916 sería el año decisivo. Sus brillantes trayectorias se verían enfrentadas en Verdún. Erich von Falkenhayn provenía de la aristocracia venida a menos y con tradición militar. Gracias al mecenazgo del Kaiser Guillermo, logró un rápido ascenso en su carrera. Al Kaiser le habían impresionado los informes de Falkenhayn mientras fue oficial en China durante la rebelión de los Boxer de 1900. Sucedió al general Helmut von Moltke como comandante supremo del ejército alemán en septiembre de 1914. Eso ocurrió mientras los aliados detenían la invasión de Francia. Falkenhayn era arrogante e impopular, 2 características negativas para ser un buen líder. Por un lado, había devuelto la potencia de combate a Alemania tras su incapacidad de vencer a franceses y británicos durante las primeras semanas. Pero por otro, había enfurecido a los generales Hindenburg y Ludendorff con sus dudas sobre el frente oriental,
que habían detenido la ofensiva alemana cuando la victoria parecía estar al alcance. Esto supondría un factor significativo en la manera en la que Falkenhayn se ocuparía de la batalla. Henri-Philippe Pétain provenía de una familia humilde y estaba a punto de jubilarse del ejército tras una carrera de 36 años cuando estalló la guerra. Antes de la Primera Guerra solo había dirigido un regimiento de infantería. Pétain también era profesor de táctica en la escuela militar francesa. En sus clases se oponía a la teoría militar de la época, que se basaba únicamente en estrategias ofensivas. Pétain creía que la tecnología moderna, artillería y ametralladoras rápidas y precisas, supondría un castigo excesivo para el soldado francés cuando le atacaran. En lugar de eso, defendía el uso de una gran potencia de fuego como apoyo a la infantería, tanto en el ataque como en la defensa. Las ideas de Pétain a menudo eran ridiculizadas. Pero sus predicciones se convirtieron en realidad durante los ataques franceses de 1914 y 1915. Su ascenso tras esas batallas fue rápido, y en julio de 1915 ya dirigía el segundo ejército. A diferencia de Falkenhayn, Pétain era muy querido entre la tropa. Era un general de soldados. Las personalidades de Falkenhayn y Pétain no podrían haber sido más distintas. Pronto ambos se enfrentarían en un cara a cara que decidiría el curso de la guerra. Los líderes franceses y británicos se reunieron en diciembre de 1915 para planear una gran ofensiva durante el año siguiente. Poco después, el general George Joffre escribió al nuevo comandante en jefe británico, general Sir Douglas Haig. Sugirió que británicos y franceses atacasen juntos a ambos lados del río Somme. Joffre estaba convencido de que podría conseguir romper las líneas alemanas y acabar la guerra. Douglas Haig prefería una ofensiva más al norte, en Flandes, pero como sabía que su homólogo francés era el comandante en jefe aliado, acabó por ceder. El ataque del Somme se planeó para julio. La enorme cantidad de artillería que pretendían desplegar en el ataque era un eco de la teoría de Pétain. El general Falkenhayn confiaba en que la fuerza de las defensas alemanas aguantase cualquier ataque. Pero se dio cuenta de que esa estrategia no le haría ganar la guerra. Tendrían que atacar en el oeste. Falkenhayn concibió un elaborado plan para que Alemania saliese de la situación.